Buenas. Después de haber estudiado en días anteriores los distintos afecciones ortopédicas, sobre todo traumatológicas, tenemos hoy una teleclase en la cual conversaremos y trataremos de mostrarles los distintos métodos de tratamiento que se utilizan en ortopedia y traumatología, haciendo esta parte en sentido de bastante informativa, de forma tal que todos ustedes puedan tener una idea de qué trabajo pueden hacer en la comunidad con los pacientes que lleguen a ustedes lesionados o en tratamiento, cómo pueden ustedes ayudar a los médicos de los distintos servicios especializados que después atenderán a estos pacientes, realizando procedimientos de métodos conservadores o de distintos métodos de tratamiento muy incipientes que se realizan sobre el terreno, y al mismo tiempo tendrán suficientes elementos de juicio como para saber qué tipo de tratamiento les van a realizar en los distintos hospitales donde se han tratado, y a su vez cuál es el papel que ustedes jugarán después que estos pacientes, una vez tratados en el hospital, regresen de nuevo a la comunidad y puedan ustedes prestarles su servicio de siguiendo o haciendo un seguimiento adecuado de estos pacientes. A su vez, también algunos de estos métodos de tratamiento que estarán al alcance de ustedes realizarlo en la comunidad o en las áreas de los policlínicos, como médicos generales integrales que son, les servirán para reducir en cierto sentido la cantidad de asistencia de pacientes que pueden solucionar sus problemas en sus manos como médicos generales integrales, tanto en el territorio nacional como cuando tengan que estar cumpliendo alguna misión en el exterior. El sumario de la teleclase incluye los métodos de tratamiento profilácticos, los métodos conservadores y los procedimientos quirúrgicos que se realizan. Entre los objetivos veremos cómo realizar un tratamiento general integral para estos pacientes que tienen estas afecciones a nivel de la atención primaria, sobre todo qué hacer en el terreno, cómo orientar a nuestros pacientes para que estas afecciones que se presentan en la vida de carácter congénita o adquirida sean cómo remitirse a los distintos tratamientos especializados, y cómo además participar como parte del equipo médico que integralmente tiene que atender a todos nuestros pacientes a su regreso al área de salud después de haber realizado el tratamiento consecuente. Entre los métodos de tratamiento, la profilaxis juega un papel muy importante. El MGI puede aportar mucho controlando o tratando de controlar el peso de sus pacientes, señalándole la práctica sistemática y controlada diaria de los ejercicios físicos, detectando deformidades angulares en los miembros de las rodillas o de los tobillos, sobre todo en edades tempranas, impartir recomendaciones sobre la postura, en especial en los casos de la escoliosis, el uso adecuado del zapato para los casos de pie plano, medidas todas estas que lo llevarán a disminuir la incidencia o a que se retarden o que se hagan más leves las manifestaciones clínicas de la osteoartritis, osteoporosis, cifoescoliosis, metatarsalgias, entre otras afecciones a la edad adulta. El concepto de profilaxis, desde luego que incluye también aquellas que se hacen sobre un paciente después que han ocurrido lesiones traumáticas, medidas preventivas que pueden disminuir considerablemente el número de complicaciones, como por ejemplo
la cobertura precoz de la herida, las inmovilizaciones y tempranas de la fractura evitan y muchas veces lesiones vasculares durante su traslado, la elevación del miembro, la movilidad precoz de las articulaciones vecinas a estas para evitar rigideces articulares y el edema, combaten la infección. Cada afección, después las veremos y tendrán sus indicaciones específicas. Comentemos algo de los métodos conservadores. El inicial y el más significativo es el reposo. El reposo puede ser absoluto o relativo. El absoluto generalmente se hace encamado y se aplica en distintas afecciones, en tanto que la articulación o la zona en la cual está lesionada puede tener algunos movimientos, lo que ya incluye lo que se llama el reposo relativo, donde estaría la utilización de determinados recursos o de apoyos de personal auxiliar para movilizarse, para hacer ejercicio, para caminar discretamente, procurando moverse con un cierto control de lo que sería el esfuerzo del caminar, que nosotros conocemos con el nombre de cargar peso. Otra de las medidas conservadoras lo constituyen indudablemente los medicamentos, que son muy utilizados en nuestra práctica diaria y que están indicados en los pacientes que realmente los necesiten. Nosotros utilizamos mucho los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, los relajantes musculares, los antibióticos, pero siempre debemos recordar su uso racional, la presencia de efectos colaterales, la interacción con otros medicamentos que muchas veces se llama la atención, y además la introducción de numerosos elementos de la medicina natural y tradicional que está apuntando indicaciones al respecto. La medicina física y rehabilitadora es otro método de tratamiento conservador, estrechamente vinculado y que juega un papel muy importante con nuestra especialidad, por la que debemos conocer algunos de los elementos y sus líneas de trabajo, como son la hidroterapia, la termoterapia, es decir, aplicación de calor, la electroterapia, la utilización de distintos tipos de corrientes con fines terapéuticos, el uso del ultrasonido, de los campos magnéticos, los masajes, los ejercicios y una recomendación muy personal que siempre surge cuando la pregunta ¿qué utilizar, calor o frío? Les recomiendo tener como principio utilizar el frío en las articulaciones y el calor en los músculos. Los artificios ortopédicos es una alternativa de tratamiento muy empleada en diferentes afecciones. Ellos se confeccionan de distintos tipos de materiales como el cuero, el plástico, la loma, la tela, el aluminio. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, el collarín cervical y la minerva. En los casos del tórax y la región lumbar, los diferentes tipos de corset y de faja. Para las extremidades superiores, las férulas estáticas o dinámicas para la mano y el antebrazo. En las extremidades inferiores, distintos tipos de ortesis para las caderas y también otras de carácter dinámica. El uso de ortesis muy específicas para juanetes, para espolones calcáneos, el uso del calzado ortopédico, los bastones, las muletas, etc. Todos estos artificios se elaboran en las distintas provincias del país en instituciones creadas para estos fines. Cuando se aborden estas distintas afecciones,
mencionaremos las específicas para cada patología. La inmovilización es otro de los métodos de tratamiento que empleamos. Para realizarlo se utilizan distintos tipos de materiales según en el lugar en que nos encontremos y los recursos que ahí dispongamos. Las inmovilizaciones pueden ser por adosamiento, es decir, consiste en que la zona lesionada se une a otra parte del cuerpo para disminuir o eliminar el movimiento y el dolor. En la extremidad superior, el cabestrillo une esta extremidad al cuello y al tórax. Se realiza con los materiales disponibles y está indicada en casos de fracturas de la clavícula y del hombro. En la extremidad inferior, el adosamiento del miembro sano con el miembro lesionado hace que se estabilice esta zona, se fija con telas o con cintos. Por ejemplo, una indicación es el traslado de un paciente con una fractura de cadera o de tibia en condiciones de catástrofe, en condiciones de guerra y aún en condiciones de actividades de la vida diaria. Las inmovilizaciones pueden hacerse también con vendajes, como por ejemplo en los casos de los vendajes compresivos y de los vendajes adhesivos, como muy utilizados sobre todo en los casos de lesiones del tobillo en forma de tiras de esparadrapo que van contorneando el tobillo, y también vendajes específicos que se utilizan sobre todo en miembro superior, que llevan el nombre de los autores que los describieron, como el vendaje de Belpeau y el vendaje de Desol, los cuales garantizan la inmovilidad durante todo el tiempo necesario del tratamiento de lesiones de los miembros superiores. Otro tipo de inmovilización es cuando los vendajes son fijados al cuerpo también con férulas. Las férulas no son más que zonas rígidas que se pueden confeccionar de diferentes materiales, como por ejemplo la madera, plástico, cartones, y se emplean en situaciones de emergencia fuera de una institución médica. Nos garantiza inmovilizar un segmento de las extremidades o su totalidad. La férula se une al miembro y se fija con gasas, tela, cintos, cordones, según lo que dispongamos en el sitio donde ocurrió el accidente. Las inmovilizaciones con férulas se basan en una serie de principios que se deben cumplir. Forrar las férulas con algodón, con espuma de goma, con tela, etc. Almohadillar bien las eminencias óseas. Los vendajes no se deben aplicar ni muy apretados ni flojos. Cuando está afectada una diáfisis se debe inmovilizar la articulación proximal y una distal. Mantener en posición funcional siempre las articulaciones y los ejes del miembro para alinear la fractura. Los vendajes ya sabemos que se pasan en forma de 8 a nivel de los pliegues de flexión. En la columna, tanto en la columna cervical como en las demás, fijar las férulas a los lados para evitar rotaciones. De coincidir la lesión con alguna herida o fractura, ya sabemos que hay que cubrirla de preferencia con un material estéril. Las vendajes enyesados son las inmovilizaciones más frecuentemente utilizadas en la práctica médica. En otros países se le conoce con el nombre de escayola y no son más que vendas que están impregnadas con yeso de sulfato cálcico. Su uso se inicia sobre 1851 por Antonio Majidsen, el cual tomaba yeso de unas minas cerca de París. En Cuba hay yesos con estas características
en determinadas minas como las minas de Baitiquirí. Los enyesados o vendajes enyesados se pueden utilizar como férula o bien de forma circular. Cuando vayamos a colocar una férula de yeso, el vendaje se introduce en un recipiente con agua, de preferencia tibia o caliente, hasta que dejan de emitir burbujas. Se hace con presión luego de extraerlo por sus extremos para que bote todo el agua que tenga. Luego se estira sobre una superficie plana de forma que se confeccione una férula. A medida que va pasándose una capa del yeso sobre la otra, 6 vueltas son suficientes. Luego esto se coloca, esta férula ya confeccionada, en el área lesionada sobre algodón prensado, se fija con gasa de forma circular, recordando las zonas en las articulaciones, manteniendo el miembro inmóvil hasta que la férula y el yeso fragüe, es decir, que adquiera cierta rigidez y deje de emitir calor. Cuando vamos a colocar un yeso circular, se cumplen los mismos principios mencionados, pero la férula, en vez de fijarse con vendaje, se fija con el propio enyesado, confeccionándose así distintos aparatos de inmovilización que veremos a continuación. Los aparatos enyesados de la extremidad inferior tendremos a la bota de yeso, que se extiende desde las bases de los dedos hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Se utiliza en lesiones de tobillo y el pie y puede ponérsele aditamento para que pueda el paciente apoyar sin ningún tipo de problema. Los enyesados inguinopélvicos, que se extienden desde la base de los dedos hasta la región inguinal, se utilizan para las lesiones de la rodilla y de los huesos de la pierna. La espica de miembro inferior se extiende desde la región submamilar en el tórax hasta la base de los dedos del lado lesionado y el tercio proximal del muslo sano. Inmoviliza 3 articulaciones y es de uso en fracturas de fémur, luxaciones de cadera, pelvis. En la extremidad superior, los vendajes de yeso que utilizaremos será la espica tóraco-braquial, que incluye el tórax, el hombro, el codo, el antebrazo y la muñeca. El hombro se coloca en diferentes grados de aducción y de rotación. Se utiliza en lesiones del hombro y del húmero. El yeso braquial se extiende desde la región de la axila hasta el pliegue palmar distal y se emplea para afecciones del codo y el antebrazo. Y el yeso antebraquial se extiende desde el pliegue del codo hasta el pliegue palmar distal y se utiliza en lesiones de muñeca y mano. En el tórax, el vendaje de yeso que se utiliza es el corsé de yeso, que se extiende desde la horquilla external hasta la sínfisis del pubis. Se moldea bien alrededor de las crestas ilíacas. Existe también el corsé Minerva, donde se incluye al cuello en la inmovilización. Continuando con los métodos conservadores, al alcance de sus manos realizarlo, nos encontramos a la infiltración. La infiltración no es más que una inyección
en la cual se aplica en el área de dolor un anestésico local con o sin antiinflamatorio no esteroideo. Muy importante es que nunca se aplica en el espesor de un tendón o de un nervio por distintas complicaciones que esto puede provocar. Ejemplos de infiltraciones tenemos en las que se pueden aplicar en la región subacromial para una tendinitis del supraespinoso en el hombro y en la muñeca para la tenosinovitis de los extensores del pulgar. Otra es el bloqueo. El bloqueo es un proceder mediante el cual se aplica una inyección de anestesia local alrededor de un nervio con el fin de interferir la conducción nerviosa, disminuir el dolor y la función en una zona determinada. Por ejemplo, existen bloqueos como son el bloqueo de los nervios de la mano y el bloqueo del nervio tibial posterior en las afecciones del calcáneo. Como tratamiento conservador, pero ya de uso hospitalario y para ser realizado por un personal adiestrado, nos encontramos a las tracciones. Las tracciones están indicadas en fracturas, en luxaciones, también en desviaciones de la columna, y pueden ser tracciones de partes blandas, llamadas también cutáneas, que se emplea en niños y también previa a determinadas intervenciones. Ellas se confeccionan con bandas de esparadrapos y vendajes. Y la tracción esquelética, para la cual se hace penetrar un alambre de Kirchner a través del hueso en la metáfisis distal de una zona cerca o vecina a la lesión, y luego con otros aditamentos se coloca el peso para hacer la tracción. Siempre se debe garantizar la línea eje de los miembros y las posiciones funcionales articulares. Hasta aquí nos hemos señalado toda una serie de procedimientos, métodos de tratamiento que calificamos como profilácticos y como conservadores. Muchos de ellos que están al alcance de su mano realizarlo en los distintos lugares en los que se encuentren, y que también tienen ustedes la capacidad de poder indicarlo o poder conocerlo para informar al paciente de cuáles son las características de ello. Avanzaremos ahora en esta teleclase hacia lo que se llaman los métodos quirúrgicos, es decir, métodos quirúrgicos, aquellos en los cuales se deben realizar en instituciones al efecto, en salones de operaciones, y que requieren de la participación de personal calificado y especializado en ortopedia y traumatología. Es muy importante conocer cierta terminología con la cual avanzaremos en esta teleclase. Terminología tal como la osteotomía, cortar hueso, la osteosíntesis, fijar hueso, la artrodesis, bloquear de movimientos una articulación, las operaciones de artroplastia, es decir, sustituciones parciales de las articulaciones o totales, y las que se realizan en las partes blandas, como son los injertos de piel, las suturas tendinosas o tenorrafias, las suturas nerviosas o neurorrafias, que conociendo esta terminología podemos entonces conocer y transmitir a nuestros pacientes los procederes que se le van a realizar y a su vez saber recibir adecuadamente la información de un paciente que ya fue tratado en el hospital. Como les decía, las osteotomías son cortes que se realizan en el hueso. Pueden tener diferentes formas, ya sea el trazo del corte en Z, en cuña, en B, y se realizan para hacer correcciones de deformidades existentes en el hueso.
tanto a nivel de las zonas de las diáfisis como vecinas a las articulaciones. La artrodesis es un procedimiento que se realiza con la finalidad de producir la fusión de los extremos óseos en una articulación, lo que desde luego conlleva la pérdida de movimiento y se indica en algunas afecciones para eliminar el dolor, proporcionar estabilidad o corregir una deformidad. La osteosíntesis es uno de los procederes quirúrgicos más empleados en nuestra especialidad. Consiste en reducir la fractura por medios quirúrgicos y luego fijar sus extremos fracturarios, para lo cual se pueden utilizar procederes a cielo abierto y otros a cielo cerrado. Llamamos a cielo abierto cuando se expone la zona lesionada y se aplican distintos tipos de recursos para inmovilizarlos, a los que llamamos implantes, que pueden ser en forma de placas, de grapas, de tornillos, de clavos placas, de alambre, de clavos placas con tornillos y de clavos intramedulares, y también los conocidos métodos de tratamiento externos, es decir, sin exponer el foco, lo que se realizan por medio de los fijadores externos, muy utilizados en nuestro país y que han llamado mucho la atención en el mundo, que pueden ser de carácter circular como el Ilisaro, el Cimec, lineales como el Orthofix, el Ralca y el Cimec, y híbridos como Orthofix y el Ralca. La osteosíntesis a cielo abierto, por tanto, es aquella en la que se necesita exponer el foco de fractura para lograr la reducción y colocar algún dispositivo de fijación para mantener la reducción. Este tipo de osteosíntesis tiene como inconvenientes que se pierde el hematoma fracturario, el cual es de gran importancia para la formación del callo óseo, y además se convierte una fractura cerrada en abierta, corriéndose un riesgo de mayor número de complicaciones. En tanto que la osteosíntesis a cielo cerrado es aquella mediante la cual se reduce y se fija la fractura sin exponer el foco, como por ejemplo tenemos los fijadores externos, también alguna forma de colocación de clavos intramedulares, recientes tornillos canulados incorporados a nuestra práctica, lo que hace que siempre sea posible realizar este tipo de proceder mucho más efectivo. Los injertos óseos es otro de los procedimientos empleados. Ellos están indicados cuando hay que rellenar o puentear un defecto óseo. Estos pueden ser autógenos, que son los procedentes del propio paciente, los homólogos de otro ser humano que se conservan en liofilización o en congelación, y los heterólogos que se obtienen de especies animales en escaso uso. Los injertos pueden ser divididos en dependencia de la parte del hueso que se emplea, sea cortical o sea esponjoso o mixto, y en dependencia de su vascularización pueden ser vascularizados o no. El conservado se prepara según las necesidades del área receptora. Ustedes tienen ejemplos de conservados en forma de injerto en bloques para defecto de una pseudoartrosis del húmero, en granos para los retardos de consolidación y pseudoartrosis, y también en bloques para una lesión de la articulación subastragalina. Entre los procedimientos quirúrgicos de las partes blandas veremos la tenorrafia, es decir, la sutura tendinosa, que consiste en unir
por medio de sutura a los extremos de un tendón que haya sido seccionado. Ocurre con mucha frecuencia en los extensores de la mano y en los flexores. En otros tendones que realizan un gran esfuerzo, como por ejemplo el tendón de Aquiles, la sutura, además de hacerlo con determinados tipos de materiales, puede incrementarse utilizando fibras de un tendón vecino, el plantar, por ejemplo. Para corregir deformidades, nosotros podemos realizar alargamientos tendinosos, podemos realizar tenotomía para alargarlo, podemos realizar acortamientos de los tendones cuando se quiere corregir algún proceso patológico, y además injertos tendinosos cuando es necesario colocar un segmento de un tendón extraído de otra zona entre los extremos proximal y distal del tendón lesionado para restablecer su continuidad. Entre los músculos, la operación básica, fundamental, es la miorrafia, es decir, la sutura de los músculos cuando este músculo ha sido seccionado, como por ejemplo en los casos de una herida del cuádriceps o por la necesidad quirúrgica en una lesión operatoria en el músculo subescapular. Y las transferencias musculares, que consisten en transferir un músculo sano para sustituir a otro que esté lesionado cuando éste es de mayor importancia funcional para la extremidad, como es la transferencia de la porción larga del bíceps en el hombro o de gruesas masas musculares en otras zonas. En los nervios se puede realizar neurorrafia, es decir, la sutura de un nervio seccionado, procedimiento muy especializado que requiere de instrumental específico y de lentes de magnificación. Y el injerto nervioso, que se utiliza cuando hay un defecto importante en un nervio y no puede ser realizada una neurorrafia. Para su realización se extrae un segmento de nervio de una zona donante, generalmente una zona sensitiva, que es colocado entre los extremos proximal y distal del lesionado para restablecer su continuidad. Los injertos de piel se utilizan para cubrir pérdidas de piel en áreas con exposición de tejidos blandos y óseos. Nosotros lo llamamos libres cuando son extraídos de otra zona, y su supervivencia dependerá del lecho donde va a ser colocado. Pediculado es aquel en el que se obtiene de una zona vecina o no, pero que el injerto mantiene su irrigación por su pedículo vascular. Y el injerto libre vascularizado, que es cuando el injerto de piel es extraído de otra zona con su arteria y su vena, y éstas son suturados a otros vasos en el área del defecto. Es un proceder complejo que requiere de microcirugía y de personal especializado. Volviendo a la cirugía ósea, tenemos ahora la cirugía articular, a la que llamamos las artroplastias, que son operaciones que se realizan sobre una articulación dañada para eliminar el dolor y restablecer el movimiento, sustituyendo una parte o la totalidad de la misma. La llamamos hemiartroplastia o artroplastia parcial, cuando se sustituye solo una parte de la articulación con una endoprótesis interna, como por ejemplo la endoprótesis de Thompson en los distintos casos de fractura del cuello del fémur. Este tipo de artroplastia restablece la movilidad, pero sus resultados generalmente no son muy duraderos, y se fabrican estos implantes en diferentes tipos de metales bien tolerados por nuestro organismo.
Y la artroplastia total, cuando se sustituyen ambos extremos de la articulación con diferentes tipos de materiales como el polietileno de alta densidad, distintos tipos de metales de acero inoxidable, de titanio o las prótesis de cerámica. Los componentes de las artroplastias pueden fijarse con cemento especial para hueso y esta artroplastia total permiten restablecer movimientos, aliviar el dolor, proporcionar estabilidad, corregir deformidades. Su durabilidad cada día es mayor y se sigue trabajando, sin embargo, en mejorar sus diseños y materiales de forma que tengan una mayor compatibilidad con el hueso. En la actualidad están disponibles modelos para sustituir las grandes articulaciones del cuerpo y también de la mano y el pie. Mostramos los prototipos clásicos de las prótesis totales de cadera y las prótesis totales de rodilla, corrigiendo lesiones y deformidades. Le he mostrado de forma general los distintos métodos de tratamiento de uso habitual en ortopedia y traumatología. Deben ustedes recordar que muchas afecciones de nuestra especialidad pueden ser tratados con métodos conservadores, donde el médico general integral puede jugar un papel protagónico en el manejo de sus pacientes, mantener una estrecha relación con los especialistas de su área, así como los que se encuentran tratando a sus pacientes, lo que les permitirá ganar en experiencia y además brindar una atención integral y de calidad. Para incrementar sus conocimientos sobre los distintos métodos de tratamiento que hemos visto el día de hoy en esta teleclase, pueden ustedes revisar los CDs que al respecto se han editado, el libro de la asignatura y cualquier información que les llegue a su mano. La próxima clase que ustedes recibirán se refiere a la sacrolumbalgia, ese dolor de columna que constituye y sigue siendo una de las causas principales y primarias de tratamiento por parte del ortopédico por la frecuencia de su consulta diaria.